nombre es Mariana Torres Figueroa y ahora que trabajo para Transcaribe, mi vida ha cambiado 100%. La primera mujer en el Transcaribe vive en esta casa y mi mamá. No lo puedo creer. Una mujer no se rinde por nada, y menos si sus hijos son el motivo de su lucha. Antes me dedicaba a viajar, trabajaba de técnica vial en cargas extradimensionadas y era muy poquito el tiempo que yo duraba en la casa. Entonces era muy poquito tiempo lo que dedicaba a mis hijos y a mi esposo. Me siento muy orgullosa de ser la primera operadora de Transcaribe, porque la gente me admira. Cuando las mujeres me ven, se asombran, y cuando los hombres me miran, me felicitan. Estoy feliz porque Transcaribe creyó en mis capacidades y estoy haciendo parte del futuro de Cartagena. Y es el futuro de Cartagena el que precisamente nos convoca en la tarde de hoy, el futuro de la ciudad que todos amamos. Muy buenas tardes, en nombre del Consejo Gremial de Bolívar y su Junta Directiva. Reciban una cordial bienvenida al gran foro por el futuro de Transcaribe, organizado por El Universal y el Consejo Gremial de Bolívar. Saludamos de manera especial a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y al alcalde mayor de Cartagena de Indias, William Dow Chamat. El foro se desarrollará de la siguiente manera. Primero conoceremos la situación actual de Transcaribe por parte del Ministerio de Transporte y de la mano de los operadores del Sistema Integral de Transporte Masivo. De esta manera tendremos claro el panorama del funcionamiento actual de Transcaribe y luego daremos paso al panel El futuro de Transcaribe, en el que discutiremos acerca de cuál es el norte para nuestro sistema. En este sentido, y para dar inicio a nuestra agenda, a esta primera parte, le doy la palabra a la señora Sandra Ángel, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte, a quien agradecemos por aceptar nuestra invitación en la tarde de hoy. Sandra, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctora Ángel. Me alegra mucho saludarlos y poder contar con este espacio para poder hablar un poco de cómo está en este momento el sistema de transporte masivo, cuál es el futuro del mismo, la necesidad que se tiene de que entre todos apoyemos al sistema, entre todos desde el gobierno nacional, el gobierno local, todos los actores. Es supremamente importante poder contar con un servicio como el que diseñamos y soñamos para la ciudad de Cartagena. Desde el primer COMPES que arrancó en el 2004, luego modificación en el 2008, luego posteriormente en el 2014, para poder que fuera un hecho y fuera una realidad el sistema de transporte masivo para la ciudad de Cartagena, nos tiene en este momento, en el año 2020, ya con una ejecución prácticamente del 99%, casi terminada en toda su dimensión, para el sistema de transporte masivo. Esto es muy importante teniendo en cuenta que para nosotros además es un sistema consentido, lo decimos así desde la Nación, porque es el sistema más nuevo que está operando. Es un sistema que logró contar con todas las lecciones aprendidas que teníamos desde el Gobierno Nacional con el Plan Nacional de Transporte Urbano. Si ustedes recordarán,
desde el año 2000 que empezó a operar el sistema de transporte masivo, primero en el país que fue Transmilenio, luego vinieron los otros sistemas en las otras 6 ciudades para cerrar con Cartagena, que es el último que tenemos, pues se logró poco a poco que se fueran teniendo dentro de los mismos contratos, dentro de la misma estructuración, temas que había que mejorar, que se habían detectado dentro de los sistemas anteriores, que tenían que ajustarse para que efectivamente tuvieran cierre financiero, que fueran más amigables con el medio ambiente, que es un valor agregado muy, muy importante que tenemos en la ciudad de Cartagena, que todos los buses que operan son a gas, son amigables con el medio ambiente, muy bajas emisiones, tienen una tecnología mucho mejor que los que tenemos operando en algunas otras de las ciudades que ya se están viniendo a renovar y ya están contando con otras nuevas condiciones. Ya se ha invertido de toda la cofinanciación 817 mil millones de pesos. Como les digo, es el 99% que corresponden el 30% al distrito, el 70% a la nación. Con ello ya se ha logrado construir casi toda la infraestructura, queda pendiente solamente una infraestructura de precarga y uno de los patios que están pendientes. Entonces, con esta infraestructura, lo que realmente queremos es avanzar en las siguientes fases porque siempre existió la premisa de que cuando se contara con los 225.000 pasajeros día íbamos a avanzar en la segunda fase, tener más flota, tener todos los pasajeros que estábamos pensando y cómo se estructuró, que fueron 450.000 pasajeros. Realmente las ciudades, los ciudadanos han acogido muy bien el sistema. Entre el año 2016 y 2017 fue creciendo la demanda un 65%, luego otro 10%, y así sucesivamente hasta que llegáramos antes de la pandemia a contar con 140.000 pasajeros día. Desafortunadamente para todo el mundo nos cogió por sorpresa esta situación. Lo que tenemos que aprender de esta situación es aprender a vivir con una nueva realidad para tener una nueva movilidad. Esta nueva movilidad lo que tiene que traer consigo es una optimización en los parámetros operacionales, es una optimización que nos lleve a rendir más lo que tenemos con los vehículos que tenemos, con los diseños operacionales. Como todo en la vida es dinámico y más el tema del crecimiento de una de las ciudades tan importantes y tan bellas como es Cartagena. Además, creo que también ahora con la pandemia que aprendimos, la ciudad vive del turismo también en gran medida, su productividad está en ello. Por eso hoy en día estamos en 30.000 pasajeros. En la medida que se va reactivando el sector del turismo, vamos también a volver a conquistar esos pasajeros que antes se transportaban dentro de los 140.000 pasajeros en el sistema. Entonces es muy importante que tomemos estas medidas y que logremos con la optimización del nuevo diseño operacional, porque el ente gestor está nuevamente haciendo un rediseño operacional para ver cómo mejorar el servicio cada día para los cartageneros. Entonces, con ello lo que se pretende es que tengamos una nueva realidad. Lo que pretendemos también, y el mensaje que estamos nosotros del Ministerio apoyando a los sistemas, los estamos apoyando, mirando con los recursos que quedan de los convenios de cofinanciación, cómo lograr mejorar la operación, cómo lograr tener la liquidez que se requiere ahora para poder contar con el servicio y no parar en ningún momento, sino que con ello lo que tenemos que hacer también es seguir conquistando al usuario y no que el usuario se nos baje. Tenemos que tener la conciencia de todos, tanto de los conductores, de quienes prestan el servicio, los operadores también han estado muy comprometidos con todo el tema de bioseguridad y de que el servicio de que se preste en el sistema de transporte masivo siempre va a ser mucho mejor que el que podamos encontrar en la calle, que no sea legal, porque ellos sí no cumplen con los sistemas de bioseguridad que se están pretendiendo y que se concibieron desde todas las resoluciones circulares y medidas que ha pretendido el Ministerio de Salud para cuidar y conservar la vida de todos nosotros los colombianos. Entonces es muy importante tener en cuenta que los sistemas de transporte masivo siempre van a tener ese liderazgo en este momento de la bioseguridad, del control, son seguros, están cuidando en todo aspecto siempre al ciudadano. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que para ello no nos bajemos en ningún momento del bus, sino que apoyemos a Transcaribe en este momento y de ahora en adelante igualmente. Gracias.
A ti, Sandra, muchas gracias. Creo que no cabe duda de la importancia de este sistema para nuestra ciudad. Nos acompañan igualmente Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, Sebastián Nieto de Sotracmac y Mauricio Sandoval de Transambiental, operadores del sistema de transporte masivo. Queremos saber entonces cuáles han sido esos principales inconvenientes que ha tenido Transcaribe, cuáles son esos aspectos relevantes que han inviabilizado el funcionamiento del mismo y cómo ha sido ese rol de Transcaribe actualmente como gestor y operador del sistema. Cedo entonces la palabra a Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe. Adelante, Humberto. Muchas gracias, María Camila. Voy a compartir la presentación con tu permiso. Adelante. Muy bien. Primero agradecerles a todos, saludar a los panelistas, al señor alcalde, a la señora ministra, a demás panelistas y a los participantes. Esta es una excelente ocasión para explicar la dualidad que le tocó prácticamente a Transcaribe, y ahora les explicaré por qué, y por qué existe un ente gestor y existe un operador de Transcaribe bajo la misma empresa que es Transcaribe S.A. Listo, Transcaribe S.A. es una empresa que nació en el año 2003, debió de haber comenzado operación en el año 2006 y en realidad comenzó operación en el año 2016. Pero ¿por qué es operador? Resulta que hasta el año 2011 más o menos existían solamente 2 operadores de Transcaribe. A estos operadores lo que se hizo fue dividir la demanda de transporte público de Cartagena en 2, y esas 2 porciones o esos 2 pedazos de pastel se iban a lanzar a licitación pública. Pero en ese año se decidió que no fueran solamente 2 operadores, sino que fueran 3 para darle más participación a los pequeños transportadores. Con tan mala suerte que cuando esas 3 partes o esas 3 partes del pastel se lanzan a licitación pública, se adjudican 2, la porción 1 y la porción 3 se adjudican, y la porción 2 se declara desierta 4 veces. ¿Qué significaba esto? Que 1/3 de la población de Cartagena se iba a quedar sin transporte público masivo. ¿Cuál fue la solución que dio el alcalde de la época junto con la junta directiva de la época? Fue darle el aval a Transcaribe para que, aparte de ente gestor, se convirtiera en operador, ¿cierto? El alcalde de la época, siendo presidente de la junta directiva dijo: Transcaribe, vaya, conviértase en operador, que yo, distrito, te voy a respaldar. Y prueba de ello, se suscribieron 2 acuerdos de respaldo. Estos acuerdos de respaldo respaldan, valga la redundancia, las obligaciones que tienen los operadores, que, repito, en principio eran privados. ¿Cuáles son las 2 obligaciones que tienen los operadores en Transcaribe? 1, colocar los dineros para la chatarrización, y 2, colocar los vehículos nuevos. Chatarrización de los buses viejos, para, así como uno va chatarrizando, va ingresando los vehículos nuevos de Transcaribe. Y este dinero que se coloca en chatarrización es un préstamo. ¿Por qué es un préstamo? Porque se pone el case, por decirlo así, de los dineros para chatarrización por parte de los operadores, en principio privados, y a través del tiempo se va devolviendo ese préstamo de chatarrización vía tarifa. Entonces, con base en estos 2 acuerdos de respaldo que fueron firmados entre Transcaribe y la alcaldía de Cartagena para respaldar las obligaciones de Transcaribe en su rol de operador, en el año 2016 este respaldo se ve materializado en el plan de desarrollo Primero la Gente, el cual acaba de terminar, y se dejaron unas obligaciones, o no obligaciones, es como el soporte de esos acuerdos de respaldo, en donde se dejaron unos rubros que se iban a enviar anualmente, es decir, en el año 2016, 17, 18 y 19,
para temas netamente de la operación. ¿Qué quiere decir? De allí no se toman recursos para contratación o para cosas que no tengan que ver con la operación. Esos recursos son para chatarrización, son para combustible de los buses que son de Transcaribe Operador y obviamente son del distrito, del mantenimiento de los mismos, de los conductores, seguros, en fin, todo lo que tenga que ver con la operación de Transcaribe. Ahora, esto no va a ser o no debía ser para siempre. La idea es salir de Transcaribe en su rol de operador, y para esto Transcaribe estuvo buscando unos recursos, pero fue bastante complicado. Transcaribe tuvo unos ahorros por el orden de los 46.000 millones de pesos con unos gastos financieros y con buen manejo de la administración. Y fuimos ante el Ministerio de Transporte a pedirles de que esos ahorros no fueran enviados a otros sistemas masivos de transporte, sino que se utilizaran en Cartagena. Si fue Cartagena quien se hizo bien el ejercicio, se portó bien ahorrando esa cantidad de dinero, caramba, que se queda acá, no en otra parte. Con esos recursos, con una parte de esos recursos fue que se tomó para hacer una licitación pública y hacer un estudio de movilidad que lo mencionó la doctora Sandra Ángel, que es el que va a decir cuál es la verdadera realidad en este momento del transporte público de la ciudad, porque hay muchos desarrollos inmobiliarios que antes no habían. Recordemos que Transcaribe debió haber comenzado hace mucho tiempo, y cuando se hizo esos estudios de implementación fue hace mucho tiempo, y ahora mismo la realidad es otra. Tenemos diferentes rutas que han cambiado. Yo les pongo un pequeño ejemplo: la X106, que los cartageneros conocen, en un comienzo se daba con padrón, pero nos tocó migrar a tipología articulado porque la demanda así lo demandó. Entonces, este estudio, que lastimosamente por la pandemia nos tocó detenerlo, nos va a dar diferentes escenarios para llevárselo a la Junta Directiva y que la Junta Directiva decida qué hacer con Transcaribe en su rol de operador. ¿Y por qué se detuvo este contrato de consultoría? Porque una de las cosas que se debe hacer son unas visitas a cada uno de los cartageneros a preguntarles cómo se mueven, a qué hora, hacia dónde van, cómo prefieren moverse, para así actualizar lo que se llama matriz origen-destino y hacer una mejor planeación del transporte. Entonces, sí estamos trabajando para ese rol operador que de alguna manera le pesa al distrito, repito, pero le tocó prácticamente hacerlo, salir de él con este estudio de movilidad. En este momento, el diseño operacional eran estos vehículos. Recordemos que tenemos 3 tipologías de vehículos. Está el articulado, que es el más grande, para 140 pasajeros. Está el padrón de 90 y el bucetón de 50. Estos 658 vehículos en total son los que están en el diseño operacional, pero con el estudio que se está haciendo de la actualización del transporte público de Cartagena, muy seguramente van a ser más, pero aumentar este número de 658 implica, obviamente, entrar a hablar con los concesionarios que se ganaron la licitación pública de la porción 1 y 2 para ampliar la flota. Y eso se debe hacer, obviamente, con un estudio bastante robusto. En la flota actual, nosotros tenemos 333 vehículos con los concesionarios que podemos ver en pantalla. Yo les había comentado acerca de las obligaciones que tienen cada uno de los operadores. Les recuerdo que su naturaleza principal es ser privado, pero a Transcaribe prácticamente le tocó y fue autorizado en su momento para ser operador. Ya les mostré los vehículos que tienen que colocar. En este momento, Transcaribe en su rol de operador tenemos 99 vehículos, que eso cuesta aproximadamente, tenemos casi 75.000 millones de pesos en activo, y hay que cuidarlo porque esos vehículos de Transcaribe en su rol de operador son de los cartageneros. Otra obligación que se tiene que hacer por parte de los operadores es colocar los dineros para chatarrizar. En este momento, a la fecha, se han chatarrizado 909 buses, quedan 683.
Obviamente el universo a chatarrizar son 1.592 vehículos. Este número de vehículos para chatarrizar está fijado por un decreto que se dio en el año 2011, cuando se hizo un inventario de los vehículos que habían y se congeló esa capacidad para que no estuviesen metiendo buses para chatarrizar y obviamente haciendo más caro el tema de la chatarrización. En este momento, Trascaribe en su rol de operador es el que está más quedado con los aportes o con las obligaciones que tiene. Como podemos ver, Trasambiental han colocado casi 52.000 millones de pesos para chatarrizar vehículos, Sotramac casi 65.000 y Trascaribe está en 37.818, quedándole aún 2 aportes más por hacer. Con respecto a el plan de desarrollo que se basa en los 2 acuerdos de respaldo, aquí está el acuerdo 006 para los que quieran buscar cuál es ese acuerdo del Consejo Distrital, donde está el plan de desarrollo, y están los recursos que se le iban a enviar a Trascaribe. Repito, estos recursos se dejan en el plan de desarrollo porque existen 2 convenios de respaldo que están todavía vigentes, en donde, repito nuevamente, el distrito le dice a Trascaribe, conviértete en operador, tranquilo, que yo te respaldo en tus obligaciones. Entonces se quedó de que en el año 2016 se iba a enviar 27.000 millones de pesos, en el año 2017 27.810, en el año 2018 28.644, perdón, y en el 2019 29.500 para un total de 112.000 millones de pesos. Esto está en el plan de desarrollo, en un documento oficial. Lo que efectivamente se recibieron fue en el año 2016 23.943, en el 2017 23.000 millones. Recordemos que en el año 2017 es cuando empiezan los problemas administrativos en Cartagena, y si ustedes revisan tanto finanzas como comportamiento de la tarifa técnica, los años 2016 y 2017 no tienen dificultades porque se hacían los aportes en tiempo y se chatarrizaba en tiempo y se metían los buses en tiempo. Esos 2 años fueron de oro para Trascaribe. Lastimosamente en el 2017 comienza el tema administrativo en la ciudad y en el año 2018 y 2019 no se le envía dineros para la operación, es decir, para Trascaribe en su rol de operador. Recuerden que hay 2 empresas dentro de Trascaribe, son Trascaribe Ente Gestor y Trascaribe Operador. Trascaribe Ente Gestor no tiene ningún problema, ese no tiene ningún problema. Aquí los problemas están en Trascaribe Operador. Entonces se dejan de enviar casi 66.000 millones de pesos. El año 2019, el alcalde Pedrito Pereira envió 3.000 millones de pesos, por lo tanto, lo que se dejaron de enviar fue 63.000 millones de pesos. Repito que son para temas netamente de la operación. Mantenimiento de los buses de los cartageneros, combustible de los buses de los cartageneros, los conductores de los buses de los cartageneros, las pólizas, los seguros de los buses de los cartageneros. De ahí no se toma para personal ni para pertación, no, es solamente para la operación, consagrado en los acuerdos de respaldo. Entonces, quería a la ciudadanía mostrarle cuál es la situación o la dificultad que tiene Trascaribe. Repito, en este gestor no tiene ningún tipo de dificultad, la dificultad está es con la operación, y este ha sido el llamado y que tenemos para mejorar obviamente el servicio y darle a los cartageneros el sistema de transporte que se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Muy importante poder entender estos 2 roles que tiene Transcaribe y tener mayor claridad al respecto, con el objetivo de que sigamos entendiendo un poco acerca pues, de la operación como tal del sistema. Doy la palabra ahora a Sebastián Nieto de Sotramac para que nos cuente un poco desde la perspectiva de Sotramac cómo se ha vivido la operación de Transcaribe. Adelante, Sebastián. Muy buenas tardes para todos. Voy a proyectar una presentación que hemos preparado para el foro.
Bueno, el proceso de implementación del sistema Trascaribe realmente se dio en un escenario un poco complejo en relación a lo que estaba sucediendo con la ciudad y con la política pública. En este proceso ha habido retrasos en la implementación, ha habido un alto riesgo o una percepción de riesgo muy alta del sector financiero, lo que dificultaba la financiación del proyecto. La concesión 2 termina siendo asumida por Trascaribe después de muchas licitaciones desiertas, como ya lo comentaba Humberto, y se da también en medio de una interinidad política y administrativa que ha vivido la ciudad de Cartagena en los últimos años. En ese escenario que ha sido complejo, se da la adjudicación de la concesión número 1, que es de la cual somos titulares en el caso de Sotramac. Es una concesión a 19 años, en la que esperamos generar más de 700 empleos directos, de los cuales van a ser cerca de 650 conductores, 168 buses alimentadores y 54 articulados, de los cuales ya ven la ciudad hay 54 y 48. Sotramac representa el 34% de la operación del sistema Trascaribe. Vamos a ver un poco qué es Sotramac en cifras. Entonces, en ese escenario tan incierto, Sotramac logra cerrar su financiación con financiación internacional, prácticamente con bancos de desarrollo. Detrás de la financiación de Sotramac hay bancos internacionales, está la Financiera de Desarrollo Nacional, está Proparco, que es un banco de desarrollo del gobierno francés que creyó en Cartagena y creyó en todas las bondades, principalmente socioambientales, de este proyecto y el impacto a la comunidad de Cartagena. A la fecha, de los 750 empleos, hemos generado 294. Con esto hemos brindado estabilidad familiar, laboral para familias en su mayoría de estratos 1 y 2, una modernización del sistema de transporte de la ciudad, una disminución muy importante, principalmente de la accidentalidad en la avenida Pedro de Heredia, cercana al 90%, y pues un transporte ambientalmente responsable. De hecho, Trascaribe fue el primer operador del país con tecnología Euro 6 a gas. Somos generadores de empleo en nuestra ciudad, el 88% de nuestros conductores son cartageneros, el resto son empleados principalmente de la región. El 28% de nuestros colaboradores tienen edades que superan los 45 años y tenemos un porcentaje de rotación menor al 1%. En su mayoría, nuestros colaboradores son los únicos proveedores de sus casas, con familias que en promedio están conformadas por 5 o 6 personas. La mayor parte de nuestros colaboradores pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, y una porción importante vive en arriendo. A partir de la operación de Sotramac también generamos 160 empleos indirectos en empresas de aseo, mantenimiento, seguridad, entre otras fuentes de empleo que hemos generado en la ciudad. Y hemos venido transformando la movilidad. Iniciamos operaciones en noviembre del 2015, contamos, como les decía ahora, con flota Euro 6, con una reducción del 98% de las emisiones de partículas contaminantes, que esto es una mejora de la calidad de aire en la ciudad que lamentablemente las instituciones del distrito no lo han medido como se debería, pero hoy día ese mejoramiento de la calidad del aire en Cartagena es un activo muy importante para la ciudad. Logramos la reducción de accidentes en la Pedro de Heredia de cerca del 90%, y principalmente estamos mejorando la calidad de vida de los cartageneros, disminuyendo sus tiempos de viaje, sus desplazamientos, ayudando a que la ciudad cada vez sea más competitiva. Aportamos a una cultura de movilidad en nuestra ciudad, generando orden, mayor velocidad en los viajes, una buena imagen de Cartagena. Las rutas de Trascaribe llegan a la mayor parte de barrios de Cartagena de sur a norte, siendo un sistema incluyente, amigable con los usuarios en condición de discapacidad. El Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido el transporte público como agente de protección en tiempos de coronavirus, y creo que somos un factor clave para la reactivación económica de nuestra ciudad. Ahora, ¿cuál es la situación
en la que estaba el sistema Trascaribe, porque inicialmente les comentaba las dificultades del entorno en los cuales se dio la implementación del sistema. Una vez logramos comenzar a implementar el sistema y qué ha sucedido después de 4 años de operación. En el caso de Sotramag, nosotros estamos cumpliendo nuestro contrato de concesión al 100%, hemos vinculado los 54 buses articulados y los 48 bucetones que deberíamos tener incorporados en esta etapa del proyecto, y hemos realizado los aportes FUDO 1, 2 y 3 al 100%, nuestro cumplimiento y calificación en el servicio es superior al 99%, hemos realizado inversiones por más de 180.000 millones de pesos en estos años. Sin embargo, las pérdidas acumuladas hoy día son del orden de 36.450 millones. Hay muchos mitos en torno a que los operadores del sistema estamos recogiendo grandes ganancias, nos estamos llenando de recursos, algo que es legítimo desde la iniciativa privada de operar estos sistemas. Sin embargo, quiero compartir con ustedes estas cifras. O sea, nosotros hemos venido realizando inversiones del orden de 180.000 millones. Sin embargo, las pérdidas acumuladas son de 36.450 millones. A esta situación hay que dar la vuelta. Nosotros obviamente que tenemos la expectativa de poder recuperar estas inversiones para poder seguir generando empleo, para poder seguir aportándole a la competitividad de la ciudad, para poder seguir mejorando la calidad de vida de la gente y sobre todo pues impactando en el bienestar de los cartageneros. El sistema Trascaribe antes de la pandemia, teníamos ya 316 buses en operación, estábamos movilizando cerca de 140.000 pasajeros. Sin embargo, la tarifa técnica del sistema se encontraba en niveles del orden de 3.100 pesos. La tarifa técnica es un indicador que refleja cuánto cuesta mover a un pasajero en Trascaribe. Es decir, si al usuario se le cobraban 2.600, pero mover a un pasajero en Trascaribe, el costo de poder remunerar al ente gestor, a todos los concesionarios, al recaudador, pagar las tarifas por kilómetro, costaba 3.100 pesos, es decir, que ya antes de la pandemia teníamos un déficit del orden de 2.335 millones de pesos. ¿Cuáles son las causas estructurales de este problema que teníamos antes de la pandemia? Primero, las dilaciones en la implementación del proyecto. Segundo, una falta de aportes al FUDO 3 por parte de la concesión 2, la que está a cargo de Trascaribe Operador. Son 20.000 millones que no le han permitido, que han hecho falta y que no le han permitido al sistema poder adelantar las inversiones necesarias en chatarrización para que el sistema sea más competitivo y crezca su demanda. Y con esta mayor demanda cada vez pueda realizar mayores inversiones y prestar un mejor servicio. Quedaron haciendo falta 15 buses padrones del aporte de flota de Trascaribe Operador. Son 15 buses padrones que bien podrían estar atendiendo una ruta importante en la ciudad. Ha habido incumplimientos al acuerdo de respaldo, a los acuerdos de respaldo que presentaba Humberto Ripoll, principalmente en los temas relacionados con tarifa al usuario y aportes de recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria del sistema. Una falta de control al transporte ilegal en la ciudad, y yo creo que en eso es un tema que se viene arrastrando de anteriores administraciones y que realmente a veces pareciera que no hay un compromiso decidido por luchar contra la ilegalidad en la ciudad. Una falta de control a las capacidades transportadoras y tarjetas de operación del TPC, un incumplimiento del decreto 12777, este es un decreto distrital del 22 de septiembre de 2015, que está muy relacionado con los acuerdos de respaldo que suscribió el distrito para poder sacar adelante la implementación del sistema, y ha habido incumplimientos del distrito también al convenio de cofinanciación con la Nación. Ahora, todo esto se ha magnificado con el COVID. El COVID ha llevado a que este déficit que inicialmente era de 2.335 millones por mes, que veíamos ahora, hoy sea de 5.305. En la gráfica de la derecha podemos ver el déficit acumulado, donde
las proyecciones que tenemos es que a finales de diciembre, a finales de 2020, ese déficit alcance los 35.000 millones en el año. ¿Cómo hemos afrontado el COVID desde la iniciativa privada? Primero, con el soporte y el apoyo de los accionistas, que ha sido fundamental para poder superar esta crisis. Segundo, un compromiso muy decidido por parte de los financiadores, quienes otorgaron periodo de gracia hasta febrero en las obligaciones financieras que para esta etapa de implementación tienen un peso muy fuerte dentro de los gastos fijos. Un compromiso de los proveedores que a pesar de la adversidad nos han continuado atendiéndonos, nos han ampliado cupos de crédito, nos han seguido respaldando para poder sacar la operación adelante. Aportes de cofinanciación de la Nación. La Nación aprobó 20.700 millones de cofinanciación dentro del marco del decreto 575 del 15 de abril, y eso ha sido fundamental también para poder mantener operativas estas empresas. Hemos realizado ajustes presupuestales y lamentablemente también se han perdido empleos en esta situación. Nosotros estábamos recibiendo, en el caso de Sotramac, un ingreso en febrero de 2.600 millones de pesos por mes, que como les comentábamos no era suficiente para atender todos los gastos de operación, ya había un déficit importante a nivel del sistema. Y hoy, vía pasaje, estamos recibiendo 522 millones y vía recursos de cofinanciación al mes estamos recibiendo 1.300 millones de pesos. Para una operación que hoy está prácticamente en el 70% de lo que teníamos antes de la pandemia. Esta es una situación muy delicada porque el 72% de los ingresos actuales que percibimos para poder sacar adelante la operación provienen de estos recursos de cofinanciación que autorizó el gobierno nacional y que ya se agotaron. Los ingresos por tarifa se han reducido en un 81% y no hay expectativa de que se puedan recuperar en el corto plazo, por lo menos a niveles que permitan atender la operación. Es decir, esos recursos de cofinanciación son claves para que Trascaribe no se pare en las siguientes semanas. Estamos transformando nuestra ciudad a través de la movilidad en tiempos de COVID. Un tema importante es que desde el inicio de la pandemia no hemos escatimado en la implementación de protocolos para cuidar a nuestros usuarios y nuestros colaboradores. Nuestros empleados aplican de manera rigurosa las medidas preventivas y nuestros buses son desinfectados estrictamente 2 veces al día. Somos hoy por hoy la opción más segura para movilizar a los cartageneros y cumplimos cabalmente con los lineamientos de Trascaribe y el distrito. Nuestra ciudad necesita un sistema de transporte masivo de pasajeros que ayude a salvar vidas y que aporte al restablecimiento seguro de la actividad económica en la ciudad. Ahora, el planteamiento que nosotros quisiéramos dejar en este foro es cómo lograr que el futuro de Trascaribe sea sostenible. Sostenible, tal como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo. Hay un tema que es el tema urgente, es el tema COVID, y frente al COVID nosotros vemos 2 alternativas muy expeditas. Primero, por parte de la Nación, recursos adicionales de cofinanciación. Ya hay una solicitud radicada en el Ministerio por cerca de 9.000 millones adicionales de cofinanciación que esperamos nos permitan mantener operativo el sistema de aquí a diciembre de este año, por lo menos. Y segundo, para poderle dar un mayor alcance en términos de tiempo a la sostenibilidad del servicio, es importantísimo que la alcaldía acceda al cupo de crédito que estructuró el Ministerio de Transporte con Findeter, con la finalidad de cubrir el déficit de estos sistemas, todo en el marco del decreto 575. Ahora, frente a los problemas estructurales, este es un tema que se ha visto muy afectado por la interinidad que tuvo la ciudad y que lamentablemente con esta administración tampoco hemos encontrado la forma de superarlo.
y realmente lo que necesita el sistema para ser sostenible es voluntad política, es un compromiso del alcalde con este proyecto de ciudad, es un compromiso del alcalde con mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la movilidad. ¿Y cómo se puede evidenciar eso? Con el cumplimiento de los acuerdos de respaldo, con el cumplimiento del convenio de cofinanciación y del decreto 1277, realizando los aportes necesarios para que Trascaribe pueda cumplir con el aporte FUDO 3 y con la compra de los 15 buses padrones restantes. No basta con decir que el Consejo no aprueba el endeudamiento de los 20.000 millones para Trascaribe. Hace 5 años, la alcaldía se comprometió en respaldar a Trascaribe con la operación de la concesión 2. Y esto hace parte de esas obligaciones que no se han cumplido y que han afectado de una forma, yo creo que hoy, cada vez más grave, la situación de sostenibilidad del sistema. Y por último, un compromiso mucho más decidido del distrito en el control de la informalidad y de la ilegalidad en el transporte de la ciudad. Cartagena es una ciudad donde la ilegalidad ha crecido de una forma desorbitada y realmente pues no se ve que haya realmente un compromiso para ejercer un control sobre estas formas de ilegalidad. Yo creo que es muy importante que Trascaribe vuelva a recuperar esa comunicación, ese diálogo con la alcaldía, que nos permita llegar a esos compromisos y esos acuerdos que permitan salvar a Trascaribe. Queremos proponer la instalación de una mesa de trabajo con el acompañamiento de la alcaldía, del gobierno nacional, de las entidades de control, para implementar un plan de acción que permita realmente salvar a Trascaribe. Trascaribe hoy está herido y está herido de muerte. Y no solo por el COVID, yo creo que principalmente porque la alcaldía lo desprotegió. Hoy día Trascaribe no forma parte del gabinete del alcalde. Hoy día no hay comunicación para poder sacar estos temas adelante, y sin comunicación, pues realmente yo creo que hemos perdido 8 meses de este año, ya vamos para 9, en los que podríamos haber hecho mucho o podríamos haber realizado unos aportes importantes para poder hacerle frente a esta pandemia y para poder garantizar la sostenibilidad de un proyecto y una política pública tan importante y de tanto impacto para Cartagena. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián, por tu intervención. Creo que rescatamos esa propuesta de poder instalar una mesa con el acompañamiento de la alcaldía, del gobierno nacional, con los entes de control, que nos permita implementar ese plan de acción que no da espera para salvar a Trascaribe. Queremos agradecer también a las 230, 240 personas que están conectadas a esta hora vía Zoom y a las más de 150 personas que nos acompañan vía Facebook Live de El Universal. Damos turno ahora a Mauricio Sandoval para seguir entendiendo un poco acerca de cómo es la operación ahora desde la óptica de Transambiental. Mauricio Sandoval es el gerente de Transambiental y él cerrará esta serie de intervenciones que nos han permitido entender el estado actual del sistema. Bienvenido, Mauricio. Muy buenas tardes. Doctora Ángela María Orozco, ministra de Transporte. Señor alcalde de Cartagena, doctor William Dow. Señor Jaime Bonet, gerente de la sucursal del Banco de la República de Cartagena. Señor Humberto Ripoll, gerente general de Trascaribe.
señor Nicolás Pareja, director del Universal, señora Juliana de Ávila, directora de Noticias del Universal, y demás asistentes, un cordial saludo. Agradecemos este tipo de iniciativas que son fundamentales para el futuro del sistema de transporte y la reactivación económica de la ciudad. Transambiental es un concesionario del sistema Transcaribe, como lo han mencionado, constituido en el 2014. Tenemos una participación del 40% de la flota, el 89% de nuestros conductores son cartageneros y contamos con 345 colaboradores para una implementación del 55% del sistema, que es la que llevamos en este momento. Actualmente, Transambiental ha hecho inversiones superiores a los 142.000 millones de pesos para poder cumplir con las obligaciones contractuales que concebimos en el momento de iniciar nuestro contrato de concesión. Es importante resaltar, como lo hemos venido mencionando, lo mismo lo resalta también el Ministerio de Transporte, los beneficios y atributos que tiene el sistema Transcaribe en términos de reducción de viaje, amigable con el medio ambiente, en cumplimiento de las normas de bioseguridad y obviamente en los índices de accidentalidad, fundamentado también en que es un sistema incluyente. Nuestra situación financiera, que acá es muy importante también resaltar que el sistema no está en aprietos desde el COVID. El sistema viene atravesando una situación financiera grave desde antes de la pandemia. Tenemos unos pasivos por los 162.000 millones, un patrimonio negativo de 15.999 millones, unos activos de 146.000 millones a 31 de julio, pero unas pérdidas acumuladas de más de 43.000 millones. El impacto operacional que se ha presentado durante la pandemia, para que puedan hacer una imagen de lo que está sucediendo. Tenemos que nuestros ingresos mensuales antes de COVID estaban alrededor de los 3.439 millones, con un costo de nómina aproximado de 883 millones. En estos momentos, con la demanda que se está moviendo en el sistema, nuestros ingresos no superan los 1.268 millones. Como ven, esta situación financiera viene de atrás, tan así que en estos momentos Transambiental se encuentra en causal de disolución. Es importante también resaltar las dificultades que se han venido presentando en el tiempo, porque este sistema estaba concebido en su implementación al 100% a 3 años. Y desafortunadamente llevamos 4 años y medio y solo hemos llegado al 55% de la implementación. ¿De qué estamos hablando? El sistema en su 100% tiene proyectada la entrada de 40 rutas. Actualmente tenemos 22. Tenemos proyectado en el 100% 658 buses. Actualmente el sistema tiene 333 y actualmente estamos operando menos del 30%. Una desintegración total de 1.585 buses, con un proceso lento de desintegración que no supera los 909 buses, que corresponde al 57% del transporte público colectivo. El sistema en su 100% contempla mover 452.000 pasajeros diarios. En una etapa pre-COVID estábamos moviendo 140.000 pasajeros diarios y actualmente llegamos a los 32.000 pasajeros. Sin embargo, es importante destacar que el sistema Transcaribe, desde el inicio de su operación comercial, que estamos hablando desde marzo de 2016, el sistema Transcaribe ha movilizado 123 millones de pasajeros. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los efectos en la tarifa técnica? Como lo mencionaba Sotramac, ¿cuánto cuesta mover un bus? Como pueden ver en este gráfico, ese ha sido el comportamiento de la tarifa técnica, inclusive desde el mes de enero, en donde pueden ver que los valores siempre superan el valor de la tarifa al usuario. Entonces, tenemos que con el COVID, la tarifa técnica promedio pasó de 3.184 pesos a 10.632 pesos.
un incremento de más del 234%, un déficit por pasajero de 6.448, incluyendo la última semana de agosto. Y un agravante mayor, y es que con el comportamiento de la tarifa técnica de este año, es que se hace la proyección de la tarifa al usuario para el año 2021. Y lo que podemos ver acá es que los valores que nos están arrojando los resultados, estamos hablando que la próxima tarifa técnica y por consiguiente la tarifa al usuario, si el distrito de Cartagena no va a apropiar recursos, debe tener un costo de 4.700 pesos para la tarifa al usuario, lo cual sabemos que es insostenible para una persona pagar este tipo de recursos para un viaje. Por eso la importancia de que el distrito apropie los recursos haciendo cumplimiento a los acuerdos de respaldo. Como está definido el sistema en el 100%, el sistema es sostenible. Si el sistema se concibe y se hacen los aportes al FUDO, la llegada de flota como tiene que llegar, cuando el sistema esté implementado en un 100%, los niveles de eficiencia que puede lograr el sistema Transcaribe son inferiores a la tarifa al usuario, lo cual evidencia la necesidad de poder hacer el cumplimiento contractual para que se dé el cumplimiento de todos los hitos que estaban contemplados durante el plan de implementación, que como lo hemos mencionado, está muy retrasado en este momento. En una operación pre-COVID, en febrero de 2020, el diferencial de tarifa generaba un déficit mensual de 1.863 millones. Hoy, en esta operación actual, durante el COVID, el diferencial de la tarifa técnica genera un déficit mensual de más de 5.300 millones de pesos. Acá también es importante mencionar que el incremento de la tarifa al usuario tuvo que darse desde el 1 de enero. Desafortunadamente en Cartagena no lo fue. Se hizo un incremento de tarifa que no respondía a lo que tenía proyectado Transcaribe en la tarifa técnica, a pesar de las recomendaciones para que se diera la tarifa al usuario o se generara por parte del distrito el presupuesto para poder soportar el diferencial de tarifa, con el ánimo de no generar esta afectación en los bolsillos de los cartageneros, lo cual materializa el riesgo de variación de tarifa a cargo de Transcaribe. Cuando hablábamos del efecto que generó el COVID, acá tenemos una referencia, teníamos 140.000 pasajeros con una baja súbita de demanda que llegamos a mover aproximadamente 3.000 pasajeros diarios en el inicio de la pandemia. Se puede ver en esta representación un crecimiento marginal de la demanda, a pesar, digamos, de los esfuerzos que se han hecho con relación a la rehabilitación de los sectores productivos y de las acciones de contención que ha generado la administración distrital. Actualmente el sistema, como lo saben, tiene una restricción del 50%, aumentó su capacidad, duramos casi 5 meses con una restricción mayor del 35%, y en estos momentos, con el ánimo de poder garantizar el distanciamiento, se encuentra programada aproximadamente el 70% de la flota. ¿Cuáles son las principales dificultades que desde nuestro punto de vista han generado la afectación que, como les digo, no viene solamente desde el COVID? Primero, Transcaribe en su rol de operador. Como lo mencionaron, así como Transambiental y Sotramac tenían una obligación de traer unos vehículos en la fase 1 y 2, esa misma obligación la tenía Transcaribe en su rol de operador. Sin embargo, se empieza a materializar el incumplimiento por parte de este rol cuando el pedido de flota llega incompleto, haciendo falta 15 padrones, que son 15 buses que son estructurales, porque participan sobre el Pedro de Heredia, que es un eje estructural del sistema. Pero adicional a eso, estamos hablando de un retraso de más de 48 meses, que a su vez está enlazado con el retraso de Transcaribe Operador en los aportes al FUDO, que como sabemos, se ha presentado en varias ocasiones al Consejo de Cartagena sin tener la aprobación. Sin embargo, hay una obligación que se debe cumplir por parte del distrito y hay un retraso de más de 44 meses en estos 19.350 millones de pesos
que son fundamentales para poder chatarrizar los vehículos de transporte público colectivo, para poder trasladar la demanda del sistema del transporte público al sistema Transcaribe para volverlo sostenible. Como les digo, número 2, el incumplimiento de incremento de tarifa. La alcaldía no ajustó la tarifa al usuario desde el 1 de enero de 2020 y desde el 11 de marzo de este año, mediante el decreto 488, aumentó la tarifa en solo 100 pesos, sin disponer de la asignación presupuestal correspondiente a los recursos faltantes por la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, la cual a la fecha corresponde a 700 pesos, de acuerdo a la proyección que hizo Transcaribe en su momento. Acá un incumplimiento grave sobre los acuerdos de respaldo generados en el 2012 y durante el 2015. Sin embargo, no solamente esas son las problemáticas que tiene el sistema. Desafortunadamente, hay falta de autoridad. Actualmente el sistema Transcaribe tiene una superposición respecto al transporte público colectivo que supera el 85% de la red del sistema, lo cual quiere decir es que prácticamente esta demanda que el sistema debería tener solamente para él, por haber cumplido y hecho los aportes al FUDO y haber desintegrado los buses que no deberían estar circulando por estos ejes, pues la situación es otra. Entonces tenemos una competencia directa que a su vez, por los incrementos tardíos que ha generado el distrito con relación a la tarifa al usuario, pues también tenemos una brecha diferencial porque el transporte público colectivo en estos momentos el costo es menor que el del sistema Transcaribe. Y sin hablar, como lo mencionaba Sotramag en este momento, Sebastián, el crecimiento informal, que es exponencial en Cartagena y que desafortunadamente, como lo vemos los que estamos acá, ya la ciudad se está moviendo, ya vemos personas en las calles, pero desafortunadamente estas personas se están moviendo en un transporte informal que no cumple con los protocolos de bioseguridad y que lo que hacen es aumentar la posibilidad de contagio de nuestros habitantes. Adicional a eso, el sistema Transcaribe, como les comentaba, ha venido haciendo a través de los concesionarios, y acá es muy importante resaltar que Transambiental también ha cumplido con cada una de las obligaciones definidas en el contrato de concesión, tanto a nivel de flota como a nivel de FUDO de los aportes de chatarrización. Sin embargo, con extrañeza, ya que el sistema ha implementado más de 22 rutas desde el inicio de su implementación, hemos encontrado durante este año unas dificultades que van en contravía del mismo contrato de concesión frente a los derechos que tiene el sistema cuando apropia y dispone los recursos para poder hacer el proceso de chatarrización. Y lo que encontramos acá es que la ruta Paraguay-Junín, que se chatarrizó y fue llamada desde diciembre del año pasado, y que por consiguiente el sistema Transcaribe en este momento tiene el derecho y la obligación de llegar a la zona de Castillo Grande y Laguito, por alguna relación que no conocemos, desconocemos y que no hemos recibido respuesta, el sistema no ha podido entrar. Exigiéndolo la misma comunidad, como lo han visto en los medios de comunicación, dado que nosotros estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, sin mencionar los atributos que mencioné anteriormente. Quiero detenerme en este punto sobre el Plan de Desarrollo de Cartagena 2020-2023. Salvemos juntos a Cartagena. El distrito de Cartagena, el plan de gobierno del alcalde Daud, contempla durante sus años de administración la implementación del 90% del sistema, moviendo el 100% de la demanda proyectada, lo cual pues, vemos con muy buenos ojos y aportamos y apoyamos de la mejor manera, ya que también esta administración del alcalde Daud contempla 5 ejes fundamentales dentro de su plan de gobierno para el sistema Transcaribe: la construcción de 2 patios complementarios, la implementación de las 19 rutas restantes, la entrada en operación de los 336 buses que faltan en operación, la chatarrización de los 712 buses que también hacen parte del transporte público y la construcción de 409 paraderos
que deberían estar ubicados sobre el tráfico mixto para mejorar las condiciones de nuestros usuarios. Sin embargo, vemos con preocupación que para poder cumplir este plan de gobierno debemos iniciar ya. Y como lo hemos mencionado y como se ha visto desafortunadamente, no existe en este momento una comunicación con Transcaribe como ente gestor. El sistema Transcaribe no está articulado con las entidades del distrito. El sistema Transcaribe desafortunadamente no hace parte del gabinete de esta administración. Y nosotros estamos dispuestos y comprometidos para poder seguir sacando este proyecto de ciudad y más aún apoyar este plan de desarrollo dispuesto por el alcalde de Cartagena. Por esta razón, nos parece fundamental que este tipo de espacios generen un efecto y, como lo mencionábamos, ojalá se logre generar una mesa interinstitucional de la nación con el distrito para poder desarrollar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema y se tenga en cuenta a través de las diferentes fuentes de financiación que inclusive la misma Financiera de Desarrollo Nacional le ha abierto las posibilidades a los alcaldes para que a través de diferentes iniciativas se puedan generar subvenciones que alimenten el Fondo de Estabilización Tarifaria, pagos por valorización, subsidios a través de las tarifas del transporte público colectivo, cargos por compra de los vehículos, sobretasa, mayor participación en la sobretasa de la gasolina para el sistema, alivio sobre los impuestos de combustible, sobre el uso de la vía, cobros por congestión, peajes de acceso, cobros por siniestralidad, inclusive como se ha implementado en otras ciudades un cobro si las personas quieren una excepción de pico y placa. Y a su vez, aprovechar las posibilidades que está abriendo el gobierno nacional para poder mantener y darle sostenibilidad a los sistemas de transporte masivo, como es la posibilidad de utilizar el crédito de Findeter, ya que en este momento es fundamental para poder sostener la operación del resto del año, porque vamos a llegar a la paralización del sistema, si no se generan recursos que puedan alimentar el Fondo de Estabilización Tarifaria y a su vez que amplíen las posibilidades que dio el decreto 575 para que puedan aliviar hacia adelante la tarifa técnica respecto a la tarifa de usuario. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Yo creo que una excelente ilustración. Como conclusión de esta primera parte del foro, pues no queda duda que este es un llamado a la acción. Las acciones debemos tomarlas ya, no da espera, hay que salvar el sistema, pero la gran duda es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son entonces esos pasos que debemos seguir para salvar nuestro sistema de transporte? Con el objetivo de ampliar este debate y precisamente poder proponer soluciones a este sistema, daremos inicio a continuación al panel El futuro de Transcaribe. Este panel va a ser moderado por Juliana de Ávila, ella es editora de noticias locales de El Universal, en el que tendremos como panelistas a Ángela María Orozco, ministra de Transporte, a William Dow Chamat, alcalde mayor de Cartagena, Jaime Bonet, director del Banco de la República, sucursal Cartagena, Juan Ricardo Noero, presidente del Consejo Gremial de Bolívar, y a Humberto Ripoll, exgerente de Transcaribe. Nos acabamos de enterar hace unos minutos de los cambios efectuados por parte de la administración distrital con respecto a la gerencia de Transcaribe. Sin embargo, el objetivo de este panel no es otro sino el de construir y dar aportes para buscar soluciones a la situación de Transcaribe, y consideramos, por supuesto, que los aportes del exgerente nutrirán este debate. Agradecemos a nuestros panelistas por aceptar nuestra invitación y ser partícipes de este espacio de gran importancia para la competitividad y desarrollo de la ciudad. Bienvenidos. Bienvenidos. Agradecemos, enciendan sus cámaras, por favor. Sí, muchas gracias, María Camila. Buenas tardes y bienvenidos quienes nos ven desde Zoom y desde el Facebook Live de El Universal de Cartagena.
Y bueno, el panorama que nos acaban de mostrar los operadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo definitivamente nos deja bastante preocupados. Una tarifa técnica que está hasta en 6.000 pesos por encima de lo que paga un usuario. No hay aportes para chatarrización, para continuar con la chatarrización. Ahora nos enteramos de la declaración de subsistencia del hasta hace pocos minutos gerente de Transcaribe. Y bueno, la sensación como ciudadanía es que estamos ante una crisis financiera, una crisis institucional que nos deja a la expectativa sobre el futuro de este sistema de transporte que sin lugar a dudas nos ha cambiado la forma de movernos en Cartagena. Lo que implica, por supuesto, más productividad y calidad de vida para los ciudadanos. Entonces quiero queremos que más que centrarnos en esta noticia que sabemos que muchos están leyendo en este momento, que es la situación de la gerencia de Transcaribe, nos centremos en lo realmente importante y es el asunto financiero del sistema. ¿Cómo sacamos adelante a este proyecto de ciudad? Entonces arranco con una pregunta para todos los panelistas y es, ante la situación expuesta por los operadores y el ministerio, ¿qué propuestas tienen para sacar adelante este sistema de transporte y que por supuesto los cartageneros podamos seguir disfrutando de un sistema rápido, seguro y confiable? Le doy la palabra a la ministra de Transporte. Me comentan que la ministra tiene un pequeño inconveniente, pero ya están reconectando el audio. Perfecto, entonces podríamos arrancar con cómo lo ve el exgerente de Transcaribe, Humberto Ripoll. Hola, un saludo a la ministra Ángela María Orozco. Bueno, yo creo que al comienzo, en la primera parte del panel, yo hablé sobre Transcaribe en su rol de operador. Hace poco vinieron de Bogotá a ver la experiencia de Transcaribe en rol de operador, porque Bogotá en Transmilenio acaba de nacer un operador público. Entonces, lo que me preguntaban son los pros y los contras para que esto sea eficiente. Lo primero que tiene que haber es estabilidad administrativa. Segundo, que los compromisos que se hacen con ese operador público se cumplan. No puede ser que se deje de enviar hasta el 50% de los recursos que se deben utilizar para las obligaciones que tiene el operador público, sobre todo cuando hay un respaldo en donde la alcaldía, que es una institución, no tiene nombre y apellido, suscriben convenios de respaldo. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es que administrativamente se respalde efectivamente la operación del sistema, se combata la informalidad y la ilegalidad. Hay un dato bien importante, es antes, en la antigua normalidad, cuando era un día sin moto, como ustedes saben, tenemos 2 viernes sin moto, el porcentaje de demanda en Transcaribe se subía casi un 20-25%. La tarifa técnica estaba incluso por debajo del usuario. Esto quiere decir que si todos los días, pues, hipotéticamente, fueran días sin moto, Transcaribe no necesitaría ni siquiera aumento de tarifa año a año. Y todos sabemos que el control del día sin moto es sobre la Pedro de Heredia, sobre la Troncal, porque en los barrios, pues obviamente, como es un tema social, pues el mototaxismo está presente. Entonces, es bien importante el control sobre la informalidad y la ilegalidad, jeep colectivos, taxi colectivos, para que obviamente las personas se suban al servicio de transporte. Muchas gracias, Humberto. Alcalde, ¿qué le proponemos a la ciudad? ¿Qué estamos haciendo para lograr rescatar a Transcaribe? Disculpe, ¿podría repetir? Alcalde, le preguntaba, es la misma pregunta en el sentido de ¿cuáles son los planes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las ideas para salvar financieramente a Transcaribe?
Bueno, aquí creo que todo el mundo va a salir contento con esta respuesta. Una vez asuma la doctora Cindy Camargo la gerencia de Transcaribe, hayamos cambiado a todos los altos mandos, o la mayoría de los altos mandos de Transcaribe, que casi todos son nombramientos políticos y no técnicos. Por ejemplo, hay muchísimos que son cuotas de un exalcalde conocido como Quinto el Breve, Quinto Guerra. Eso no debe suceder en una empresa de carácter comercial. Una vez tenga yo la certeza, la confianza en la información que nace de Transcaribe, cuando yo sí pueda creer que todo es correcto, entonces vamos a proceder a salvar a Transcaribe. Yo me comprometí ayer con la señora ministra de Transporte, Ángela Orozco, que una vez se den estas condiciones, vamos a suscribir un préstamo que tiene FinDeter para gastos de operación de sistemas de transporte masivo, incluyendo Transcaribe. Hay una cuota asignada a Transcaribe de ese total de 600 y pico mil millones creo que son 43.500 millones de pesos, más o menos, creo que es esa cifra, para otorgar préstamo a Transcaribe, cupo que fue avalado la capacidad de Cartagena de asumir ese crédito por el Ministerio de Hacienda. Pero además de eso, es mi intención conseguir financiación, préstamos, todo lo que sea necesario para poner a Transcaribe a andar al 100% en el menor tiempo posible. No podemos seguir con este tira y afloje de que todos los años que se le tira un poquito aquí, que se le tira un poquito allá, que se le manda pata para chatarrización y entonces la cogen para otra cosa, que falta menos, que reclamando, todo el mundo echándose las culpas unos a otros. Así tal como está sucediendo ahorita, que yo no voy a entrar a pelear con los operadores 1 y 3 con lo que he dicho, ya que digan lo que quieran. Yo voy a solucionar el problema de Transcaribe. Y sea cual fuese el monto necesario, obviamente determinado de una manera técnica, se hacen todos los estudios de nuestra capacidad de pago, nos endeudaremos, si es del caso, buscaremos otras fuentes alternativas de financiación, y aquí hoy se han planteado varias, pero el hecho es que no me va a temblar la mano, no me va a dar susto contraer deudas, hacer todo lo posible para sacarlo de la interinidad, de esta desinstitucionalidad, de esta situación precaria que está en el menor tiempo posible. Mientras no se ponga Transcaribe a andar a su plena capacidad, eso desde hace tiempo ya debía estar funcionando a plena capacidad. Hoy en día estamos apenas alrededor del 52%. Se va a seguir perdiendo plata, va a haber mucha competencia informal a Transcaribe. Eso no puede seguir y entonces vamos a solucionarlo en el menor tiempo posible una vez la nueva gerencia, que es de mi confianza, se posesione, ya esté en pleno conocimiento de todos los problemas de Transcaribe y haga su análisis. Quiero mencionar otra cosa. El ciudadano de la calle oye hablar que uno de los 3 operadores es el mismo Transcaribe. Transcaribe operador, lo llaman. Eso es puro sofisma de distracción. El tal Transcaribe operador no existe. Se dice que hay un Transcaribe operador, pero esa operación se lo dieron a otra empresa que es la que lo opera. Una relación contractual en que hay la ley del embudo. La ley del embudo en que la parte ancha va para el contratista de Transcaribe que hace el rol de Transcaribe operador, y
La parte angosta del embudo es Transcaribe. Indirectamente es el distrito de Cartagena. ¿Por qué? Porque la parte ancha, las ganancias, los ingresos, los tiene asegurado ese operador. Pero es el distrito el que tiene que correr con todas las deudas. Y eso no puede ser así. Yo dediqué un tiempito, varias horas la semana pasada, antepasada, no recuerdo, a leer documentación relacionada con ese contrato suscrito por Transcaribe con un consorcio, no recuerdo cómo se llama, una empresa, una organización, que es la que está manejando eso. No puedo aseverar con total certeza que está lleno de corrupción, pero mi olfato de activista anticorrupción desde hace casi 25 años me indica que ahí hay muchas cosas podridas. Mi revisión durante varias horas de esa documentación me indica que hay cosas altamente irregulares que requieren ser revisadas a fondo. Debemos poner fin a ese Transcaribe operador, debemos poner fin a ese contrato y debemos salir a licitar públicamente para conseguir un verdadero operador. Ahora se habla de que hay otros dos operadores, del tramo 1 y del 3. Quisiera recordar a la gente que en esas licitaciones se presentó una sola empresa para el 1 y una sola empresa para el 3. No estoy diciendo que hubo corrupción, que hubo nada ahí. No estoy acusando para nada a los actuales operadores 1 y 3. Lo que sí les digo y les recuerdo, es sabido por todo el mundo que en Cartagena no se mueve un solo peso, no se hace un solo contrato, no se hace un solo negocio sin que venga con la corrupción ya metida en el documento. Esto es lo que ha impedido sacar a Transcaribe adelante. La corrupción, los malos manejos, muchas veces de mala fe. Vamos a corregir todos estos problemas y vamos a salir adelante consiguiendo la financiación para que todos los cartageneros puedan gozar del derecho de un transporte público de primera categoría. Gracias. Alcalde, le vuelvo a preguntar a usted por lo siguiente. Se mezclan ahí dos situaciones bastante complejas. Una es la necesidad, por supuesto, la necesidad de tener instituciones que sean transparentes, que no estén permeadas por la corrupción, pero también está el asunto imperativo del tiempo. Tenemos unos operadores que están diciendo, no podemos más, en cualquier momento se paraliza el sistema, que para el ciudadano se traduce inmediatamente en no tenemos cómo movilizarnos. Y usted dice, no habrá recursos hasta que esté seguro de que todo está, o por lo menos los altos mandos están limpios. ¿Cuánto tiempo llevará esto y qué tanto realmente va a afectar a la operación de Transcaribe? Bueno, por el momento, en el casi inmediato, digamos muy corto plazo, vamos a iniciar los trámites para solicitar el préstamo de Findeter. En conversación ayer con la ministra, yo pregunté cuánto tiempo podría demorar eso y un funcionario del Ministerio de Hacienda nos confirmó que ese proceso tarda aproximadamente un mes. Entonces, eso sí podemos poner la rueda a andar casi que inmediatamente. Apenas la doctora Cindy entre un tiempito, vaya cogiendo cancha y arrancamos con este proceso. Gracias, alcalde. Ministra, bienvenida. Ay, perdón, permítame. Otra cosa que tengo que decir. Esta solución de adquirir préstamos para el salvavidas, para sacar Transcaribe adelante, para llevar a cabo la charterización, deberá ser aprobado por el Consejo Distrital de Cartagena. Les recuerdo lo que ya todo el mundo sabe. El año pasado, creo que fue en 3 ocasiones que se le presentó al Consejo solicitud para aprobar un préstamo para la charterización y no fue aprobado.
Anteriormente, creo que el año anterior fueron otras 3 ocasiones en que se solicitó y el Consejo también lo rechazó. Tengo sentimientos encontrados sobre esos rechazos. ¿Por qué? Por la corrupción que venía. Eso es que los dineros de chatarrización no estaban llegando en su totalidad. Los aportes hechos anteriormente para chatarrización no se estaban invirtiendo realmente en chatarrización, solo una parte. Entonces, de haberse aprobado, yo no sé qué hubiera pasado con ese dinero que Cartagena hoy en día estaría debiendo, pero que seguramente no se hubiera podido lograr el cometido por manejos indebidos. Y ahora, con la certeza de tener una administración a prueba de fuego con unos nuevos directivos, sí creo que podemos tener esa tranquilidad y al momento, porque tendremos que solicitar autorización al Consejo, al momento de solicitarlos, esperemos que el Consejo de Cartagena esté a la altura necesaria para poder tener en cuenta el beneficio, el bienestar, lo que más conviene a la población cartagenera y apruebe para que la alcaldía suscriba estos préstamos. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Le damos la bienvenida a la ministra de Transporte, que creo que ya solucionó su problema técnico. Ministra, el alcalde nos sorprendió con un compromiso claro, y es que de ahora en adelante se pone en la cabeza de Transcaribe, no solamente para evitar que haya corrupción en la entidad, sino también para apoyarlo financieramente con lo necesario para sacarlo adelante. ¿Cómo ve usted estos compromisos y cuál es el aporte, cuál es el trabajo desde el Ministerio de Transporte también para apoyar esta causa tan importante para los cartageneros? Buenas tardes a todos. Lamento que tengo un problema con el video, pero pues ya el audio afortunadamente sí funciona. Como muy bien lo dices, el alcalde en el día de ayer, en una reunión que tuvimos con el director de planeación, el Ministerio de Hacienda y conmigo, asumió un compromiso muy importante en términos de sacar adelante el sistema. Entendió además que el sistema como tal y las rutas que hoy tiene benefician fundamentalmente a la población menos favorecida en Cartagena. Realmente el impacto que ha tenido, y como digo, y así se lo expuse yo, en la medida en que este sistema aprendió un poco de los demás sistemas y en ese aprendizaje incorporó a las comunidades en la definición de las rutas, de los operadores 1 y 2, que realmente inclusive acompañamos cuando se lanzaron, lo que es claro es que el beneficio fundamental de este sistema es la población cartagenera y la población además trabajadora. En esa medida el alcalde, como lo acaba de mencionar, asumió el compromiso entendiendo que había que asumir una realidad que es obviamente financiar, entendiendo que hay un déficit operacional derivado del COVID, que eso obviamente afecta la operación del sistema, independientemente de lo que los otros compromisos que tuviera la alcaldía como operador, y asumió un compromiso con nosotros, no solamente de iniciar el trámite del crédito de Findeter, entendiendo que hay que apostarle la sostenibilidad mientras se mira de manera estructural cómo sacar adelante el sistema con el servicio que toca, con la cobertura que toca y con todo el apoyo técnico que nosotros le podamos dar. Igualmente nos mencionó la importancia de su nuevo gerente. Nosotros celebramos que haya tomado la decisión y de revisar un poco las herramientas de gobierno corporativo que ha anunciado. Como él mencionó, ha utilizado firmas de cazatalentos para armar su equipo en la gobernación. Así también ha mencionado algo equivalente para que la doctora Cindy arme su equipo en Transcaribe. Creo que él tiene eso en la cabeza, y nosotros todo lo que sea el fortalecimiento institucional en términos de gobierno corporativo lo vamos a apoyar, porque para nosotros, como saben, la nación cofinancia el 70% de los sistemas, pero la operación ya es responsabilidad del distrito, y nosotros lo que hemos construido de la mano de los distintos entes gestores y de los alcaldes de las distintas ciudades fue un arsenal de herramientas en el Plan Nacional de Desarrollo que le permitiera acudir a nuevas fuentes de financiación, teniendo en cuenta la importancia de financiar ese déficit operativo, y también le expusimos no solo el balance
sino también las medidas que se habían tomado desde el gobierno nacional para apoyar de manera temporal la operación derivados de ese déficit de operación. Igualmente, resaltamos la importancia conjunta de atacar la ilegalidad, de entender que es fundamental no solo que el sistema tenga la cobertura que toca, entender que hay que apoyar la sostenibilidad del sistema. Yo creo que durante este año ese va a ser el reto de todos los sistemas de transporte, entendiendo que van a llevar mucho, digamos, menor cantidad de pasajeros, y eso involucra un déficit de operación. Por eso es que la Nación ha aportado estos créditos a 10 años con 3 años de gracia para que los secretarías de Hacienda y las alcaldías puedan financiarse a muy largo plazo apoyando este déficit operacional derivado de la menor cantidad de pasajeros. Pero eso involucra un plan integral y nos hemos comprometido a apoyarlo técnicamente desde el Ministerio para que nos presente ese plan integral y guiarlo en el tema, porque lo que entendemos es que el sistema fundamentalmente beneficia a los ciudadanos. Ha sido muy importante para los ciudadanos de Cartagena, ha ahorrado realmente horas de desplazamiento a muchas personas, y lo que no queremos, y es un poco lo que el Estado ha venido manifestando al sacar estas líneas de crédito que son las más económicas que han salido al mercado, y como digo, son a 10 años con 3 años de gracia, es que el efecto de la pandemia sea que la gente, digamos, vuelva a no utilizar el sistema, que la gente vuelva a comprar motos. Realmente eso sería el peor de los escenarios para todos, para la ciudadanía, para el beneficio de la ciudadanía, para todo. En realidad nosotros hemos logrado evidenciarle inclusive al Ministerio de Salud que los sistemas de transporte como tal, si la gente utiliza los debidos protocolos de bioseguridad, no son fuentes de contagio, y en esa medida tenemos todos que apoyar su sostenibilidad durante este año, entendiendo que tenemos que tener unas limitaciones por razones de seguridad, y eso se tiene que venir acompañado de un plan integral que involucre mirar el tema de manera integral, y que eso involucra los distintos elementos, involucra también un plan contra la ilegalidad, involucra recuperar la confianza de los pasajeros en el sistema, entendiendo que lo pueden utilizar de manera segura. Y nosotros desde el Ministerio lo que apoyaremos será con ese compromiso de apoyo de ese plan integral que él nos manifestó ayer, y tendrá nuestro apoyo técnico para sacar adelante el sistema, entendiendo el beneficio que representa para la comunidad. Muchas gracias, ministra. Bueno, ya hay un primer paso que ha anunciado el alcalde de Cartagena, y es el crédito con FinDeter. Sin embargo, en lo que expusieron los operadores, nos iban sumando miles de millones de pesos al tema del déficit. Tenemos con nosotros al director del Banco de la República, Jaime Bonet, y al presidente de la Junta Directiva del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Ricardo Noero, y me gustaría preguntarles a ellos qué otros métodos, qué otros canales de financiación hay para ayudar a ponernos en números verdes y poder salvar a Transcaribe, que finalmente es lo que todos esperamos que suceda. Voy yo. ¿Sí? Adelante. Ok, listo. Juliana, un placer saludarte. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento por la invitación que me han hecho. Saludos a todos los panelistas y compañeros de panel. Yo creo que, bueno, quiero decir primero también que lo que voy a decir es de mi cosecha, no compromete al Banco de la República para el cual trabajo. Ya se ha dicho mucho, yo creo que aquí ha quedado bastante clara la situación, Juliana. Hay dos elementos fundamentales, creería yo. Una, el corto plazo, que es la solución de la problemática ahorita de las finanzas arrojadas por el tema de la pandemia, donde el crédito de FinDeter es una gran oportunidad para, digamos, resolver el tema en el corto plazo. Eso es un tema fundamental ahorita. Y por el otro lado está el tema de más estructural y de largo plazo del financiamiento del sistema a largo plazo. Transcaribe tiene una fortaleza que está concebido para hacer el 100% de la operación del transporte público en Cartagena. Eso le da una gran ventaja en la medida en que se logre implementar el 100%, el sistema puede ser autosostenible. Sin embargo, es importante que se acompañe mientras se logra todo ese proceso en unas inversiones que son requeridas. Entonces, asegurar fuentes de financiamiento para poder establecer esa sostenibilidad en el largo plazo, en el caso en que se llegue a requerir mayores recursos. Hoy en día se puede resolver esta coyuntura con el crédito, pero luego el mismo crédito va a causar unos gastos
adicionales para Transcaribe. Entonces hay que buscar esa fuente de financiamiento. Puede ser aumentando, indudablemente aumentar la cantidad de la cobertura, aumentar el número de pasajeros transportados, eso le va a dar un gran flujo de pasajeros, eso va a permitir probablemente la gente, la que está escuchando de pronto no sabe el tema de la tarifa técnica. La tarifa técnica es en función de la cantidad de personas que transporta. Entonces, en la medida en que transporte más gente, esa tarifa técnica va a bajar y se va a acercar a la tarifa del usuario. Entonces es clave el aumento de cobertura y el transporte de más pasajeros porque va a permitir reducir la tarifa técnica. Ahora, para reducirla, para aumentar el número de pasajeros, hay que chatarrizar, hay que hacer más cobertura del sistema y para eso se necesita plata. Entonces estamos con el huevo y la gallina, que es primero, y se necesitan esos recursos para poder asegurar esa mayor cobertura. Entonces, corto plazo, ahí está la solución, ya el alcalde, la ministra también han hablado y creo que ahí hay una ventana de oportunidad. Y en el largo plazo, ya mis personas que me antecedieron ya hablaron de algunas estrategias que están planteadas en varios trabajos que hay sobre sistemas de transporte masivo, como por ejemplo en Bogotá está el tema del cobro por uso de vehículo en días de pico y placa. Eso puede dar recursos. Hay diferentes opciones de financiamiento para que puede servir para establecer unos recursos, unos ingresos estructurales al sistema que permita el funcionamiento sostenible en el largo plazo. Por supuesto, tiene que estar acompañado de un manejo transparente de ellos y todo lo que el alcalde también ha mencionado, y asegurando eso y con una fuente de recursos sostenible, yo creo que Transcaribe puede ser, tener sostenibilidad en el largo plazo. Y creo que es muy importante lo que menciona la ministra. Transcaribe tiene una función muy importante en temas de bienestar para una población de bajos ingresos, que son los que utilizan el sistema de transporte. O sea, una gran política de redistribución que puede tener es este gasto a través de Transcaribe. Transcaribe va a ser usado por personas de bajos ingresos, va a permitir además integrar en un transporte eficiente a una ciudad que tiene unas barreras de integración naturales que se pueden superar a través de un sistema de transporte eficiente. Entonces yo creo que a nivel de igualdad, de mejorar la equidad en Cartagena, el transporte masivo de Transcaribe tiene una función muy importante y hay que considerar esas externalidades positivas que arroja el sistema a la hora de hacer los cálculos financieros también. Muchas gracias, Jaime. El presidente de la Junta Directiva del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Ricardo Noguero, ¿qué otras ideas, qué otras fuentes de financiación podría usar la alcaldía o Transcaribe para salvar el sistema? Sí, Juliana, gracias. Yo estoy de acuerdo con todos los panelistas, celebro la posición del alcalde, la ministra. Gracias, ministra, por acompañarnos. Yo creo que lo que se está viendo hoy con el famoso Transcaribe Operador es el peor ejemplo de cuando lo público no debe asumir funciones de lo privado. Transcaribe Operador debe haber quedado mediante un proceso licitatorio en manos privadas, y la razón de esta debacle que estamos viendo es precisamente debido a que cuando tenía que cumplir con el aporte de los recursos para la chatarrización, y no fue en los últimos 3 años, esos recursos no llegaron. No se chatarrizaron, comenzó el círculo vicioso, no aumentó el número de pasajeros, se mantuvo la superposición de rutas sobre las rutas troncales del sistema y por lo tanto se sigue la informalidad, no aumenta el número de pasajeros y sigue la presión sobre la tarifa técnica. ¿Cuál es la fórmula para solucionarlo? Es muy fácil, porque es que Transcaribe es un ejemplo a nivel mundial. O sea, Transcaribe, y en eso hay unanimidad absoluta en que en un Transcaribe operando al 100%, con la fase 3 terminada, es superavitario, es rentable. Por lo tanto, la solución es muy sencilla: chatarrizar los 1.600 buses totales que van, tal vez un poco menos de la mitad, aumentar el número de pasajeros e incorporar la flota faltante para llevar el sistema al 100% de su fase 3 original. ¿Pero cómo? Hay que salir de Transcaribe Operador. Transcaribe Operador ha invertido ya, según las cifras que pude recoger acá, 45.000 millones en chatarrización y 75.000 millones en flota rodante. Eso hay que entregárselo a un privado. Yo diría, ahí está la plata de la alcaldía para solucionar los déficits existentes.
sea vía una licitación, sea renegociando los contratos con los existentes para que sean ellos los que incorporen esa nueva flota al sistema y asuman de manera inmediata la chatarización, porque son ellos los principales interesados en que salgan esos buses de circulación, se fortalezca el sistema y sean ellos los que se encarguen de vincular los recursos. Nadie es mejor para traer recursos frescos que el sector privado. Pretender que estemos endeudando al distrito, bueno, ahora toca por lo de Findeter por el tema de COVID, pero en el escenario post-COVID, se requiere que un privado asuma todas esas obligaciones y saque el sistema adelante y lo pueda hacer. Pero ¿qué falta además? Confianza. La confianza entre los inversionistas. Es importante, por ejemplo, el Banco Mundial es prestatario de uno de los operadores. Entonces hay que traerlos otra vez, traer a la banca multilateral, a los distintos bancos que están con un nivel de desconfianza enorme, darles confianza y decirles, señores, vamos a comprometer con estas premisas, chatarrización, vamos a aportar lo que falta, vamos a hacer controles, controlar la informalidad, y ustedes encárguense de garantizarnos el financiamiento y los cierres financieros para cuanto antes tener la fase 3 de Transcaribe en operación. La plata no debe salir de lo público, la plata debe salir de los privados. Muchas gracias. Precisamente este asunto de Transcaribe Operador siempre ha estado en la palestra pública, porque por supuesto hubo unas licitaciones, solamente se logró llenar 2 de los operadores, la operación, es decir, el tema de los buses, de comprar los buses, chatarrizarlos del TPC, estaba dividido en 3 grandes operaciones. 2 de ellas se licitaron, una no se licitó, y para arrancar, poner a andar Transcaribe era necesario tener estas 3 operaciones, así que el distrito en ese momento dijo, yo me hago cargo de esto, y esto ha terminado siendo un poco el principio de todos los males para Transcaribe. Sin embargo, entiendo que el ente gestor ya está trabajando en un mecanismo o en un estudio preliminar con el objetivo de dar el paso de entregar o de licitar esta operación que hoy asume el distrito. Me gustaría que el exgerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, nos ilustrara sobre qué se está haciendo y para lograr esto, para que la operación la asuma un privado. Sí, efectivamente, como comenté en la primera parte del foro, en el primer panel, esa operación debe lanzarse a licitación pública, pero obviamente la realidad del transporte público que hay ahora es muy diferente a la que estaba cuando se lanzaron las 3 porciones a licitación. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber exactamente qué es lo que se va a licitar. Ahora, no había los recursos. Nosotros estuvimos pidiendo recursos a la alcaldía, al gobierno, pero no existían. Nosotros tuvimos unos ahorros por el orden de los 46.000 millones de pesos. Con esos recursos de ahorro financiero por buen manejo, de allí tomamos unos recursos para hacer una licitación pública y que se diera este proceso. Inmediatamente el contratista comenzó a hacer todo el estudio. Se iba, entre otras cosas, se va a hacer una actualización de la matriz origen y destino, se va a entregar un modelo de 4 pasos totalmente calibrado. Esto es algo muy moderno que la ciudad va a recibir. Se iban a hacer unas encuestas casa a casa, y precisamente con el COVID y el aislamiento preventivo, pues este contrato nos tocó suspenderlo. Es muy importante también decir que como este contrato o estos productos son tan importantes para Cartagena, los entregables el contratista lo hacía a Transcaribe, pero también en compañía del Ministerio de Transporte a través de la UMUS, que le envió un agradecimiento muy, muy grande a la doctora Sandra Ángel. Nos tocó suspenderlo, ¿cierto? Ahora, como se está abriendo poco a poco las economías, lo que estábamos haciendo era hacer unas entrevistas telefónicas tratando de preguntarle a las personas cómo se movía, pero esto obviamente trae algunas incomodidades, porque que te estén llamando a tu casa a decirte que es una entrevista, una encuesta, que tú cómo te mueves, pues crea una suspicacia y no ha sido tan rápido como nosotros hubiésemos querido. Entonces, después de tener este producto, se debe ir a junta directiva, porque finalmente fue la junta directiva
quien le dio el aval a Transcaribe para convertirse en operador, y la junta directiva dará su opinión y dirá qué hacer, porque se le presentarán diferentes escenarios y la junta directiva escogerá. Entonces, definitivamente sí estamos trabajando, Transcaribe sí está trabajando en un mecanismo para poder salir de Transcaribe operador, pero no es tan fácil porque tiene que ser a través de licitación pública, como fueron las otras dos operaciones. Muchas gracias, Humberto. Me queda la duda o la gran pregunta de cómo convencemos a un privado que está viendo la situación financiera que ya exponen los operadores, de que sí inviertan en nuestro sistema de transporte. Ya cuando ellos hicieron su cierre financiero, los operadores que ya están, sabemos que tuvieron todo tipo de dificultades para buscar ese financiamiento. La banca dijo, no le prestamos porque no creemos en los sistemas de transporte de Colombia. ¿Cómo convencer a ese inversionista privado de que diga, está bien, yo le apuesto a esto? Ministra. Pues mire, yo creo que hay una cosa aquí muy importante. Primero, terminar esos estudios que está mencionando Humberto, al que le agradezco también su dedicación a Transcaribe durante todo el tiempo que estuvo ahí, porque son fundamentales para realmente tener el rediseño operacional que, como dijo el alcalde, es fundamental para que tenga la cobertura que toca. Yo creo que eso es por un lado. Y por otro, también adoptar dentro de los estatutos todas las herramientas de gobierno corporativo que permita garantizar, como muy bien lo dijo él, el manejo de esto como una empresa privada en el largo plazo. Y eso, de alguna manera, es perfectamente factible. Esas decisiones se pueden tomar, se pueden incorporar en los estatutos para, primero, garantizar con los estudios que es un proyecto financieramente viable, que realmente el alcalde actual está dispuesto a sacar adelante el sistema porque reconoce la importancia y quiénes son sus principales beneficiarios. Es la población menos favorecida cartagenera, y realmente el impacto que ha tenido, a pesar de no tener toda la cobertura que se requiere, ha sido muy significativo en términos del bienestar de la gente. Y ese compromiso, por eso involucra ese estudio. Ojalá, como dijo Juan Ricardo Noero, traer nuevamente a la banca multilateral, que es quien ha financiado el sistema, tanto a los operadores como al gobierno nacional, como al gobierno local, porque como usted sabe, esto es endeudamiento de largo plazo de ambos. Ellos tienen todos los expertos para poder dar de las certezas al alcalde de que el proyecto y que el compromiso que ha hecho de sacar un plan integral para sacar adelante el proyecto con todas las herramientas lo es, con expertos que pueden venir de la banca multilateral, expertos dedicados a este tema de transporte que garantice que el rediseño operacional lo hace financieramente viable, simple, obviamente con la licitación del operador, como lo han mencionado, el poder licitar y que realmente no sea el ente gestor a su vez operador. Eso genera, creo que, unas problemáticas, no solo un conflicto de interés de alguna manera, porque los demás operadores también sienten que cuál es la independencia del ente gestor para la toma de sus decisiones, pero por otro lado también porque desafortunadamente al asumir ese rol no necesariamente las alcaldías se cumplieron los compromisos que debían cumplir para efectos de sacar adelante, de chatarrizar, de hacerlo. Eso es lo que no admite un inversionista privado, ese cambio en las reglas del juego. Entonces yo sí creo que es muy sano que no sea, que el ente gestor sea ente gestor y no operador. Creo que no es sano y lo vimos en la evidencia de lo que pasó. Y eso necesita, como digo, ese estudio para demostrar qué es el plan de rediseño operacional que garantice que es sostenible financieramente en el mediano y largo plazo, con el apoyo, como digo, de la banca multilateral y de expertos en el tema que existen en Colombia y en el mundo y que la banca multilateral pone a nuestra disposición siempre que así lo requerimos. E igualmente adoptar al interior y por estatutos todas las herramientas de gobierno corporativo que tanto se han mencionado y que son fundamentales para garantizar que en el futuro cualquiera que llegue entienda que esto se ha manejado con los criterios de una empresa privada, como dice el mismo alcalde, con organizaciones privadas que hacen los requerimientos y las condiciones de procesos claros en el nombramiento de funcionarios, en la contratación de funcionarios, como cualquier empresa privada. Creo que cuando uno mira todos esos elementos, tiene claro, primero, que en el caso de Cartagena ha sido un ejemplo porque se ha incorporado a la comunidad. Tengo que decir que no necesariamente fue así en otras ciudades, fue mucho más compleja la transición.
Y eso es importante porque aquí se incorporará a las comunidades que iban a ser beneficiarias en el lanzamiento de las rutas y cómo se apropiaron de los mismos buses, cosa que creo que es un ejemplo muy importante. Y segundo, pues que todo el proceso involucre ese compromiso de garantizar que es una empresa que le va a quedar a la ciudad como ente gestor en el largo plazo, con unos criterios de gobierno corporativo que permitan también que los ciudadanos se suban en unos buses que sean aptos, que tengan las condiciones, que tienen las adecuadas condiciones de seguridad para que se transporten de manera segura y también de manera amable, que le garantice un mayor bienestar, que es lo que estaba pasando, de hecho, antes de la pandemia. Y tercero, obviamente, entendiendo que tenemos que trabajar todos en esas fuentes adicionales de recursos que pueden implementarse si todos trabajan por el tema, incluido el Consejo de Cartagena, que es fundamental en ese proceso. Muchas gracias, ministra. Entonces vamos finalizando el foro con unas conclusiones bastante importantes. Uno, tenemos un compromiso del alcalde William Dow diciendo: voy a garantizar, voy a intentar tener un ente gestor transparente, y a partir de ahí vamos a comenzar a buscar recursos para sanear las finanzas de Transcaribe y sacarlo adelante. Comenzamos con un crédito o la revisión de un crédito ante Findeter. Además, se está trabajando un estudio que es el paso previo a resolver qué va a pasar con Transcaribe Operador. Lo ideal, como lo ha dicho la ministra, como lo han dicho nuestros diferentes panelistas, es que lo asuma un privado y así quitarle esa carga al distrito, por supuesto. Pero hay otro tema que se ha mencionado y que de pronto frente al asunto financiero puede pasar de bajo perfil, pero que realmente es muy importante, y es la lucha contra el transporte informal e ilegal en la ciudad. Paralelo a Transcaribe han comenzado a surgir una cantidad de transportes, incluso que antes no eran tan abundantes, por ejemplo, carros particulares haciendo colectivo, está el mototaxi, están los taxis haciendo también colectivo. Alcalde, importante la lucha contra el transporte informal para el futuro de Transcaribe. ¿Cuál es su compromiso en este sentido? Bueno, la informalidad es un problema causado por la falta de oportunidad, por la falta de recursos que ha habido, y es algo que tendrá que ser dirigido en su momento. Pero en este momento no podemos eliminar la informalidad si no le damos una alternativa a la ciudadanía. Si no hay un sistema Transcaribe que esté en condiciones de prestar el servicio requerido por la ciudadanía, no podemos acabar con la informalidad. Se tendrá que hacer estudios, por supuesto, y yo no soy experto en la materia, pero sí creo que tendremos que buscar la manera no confrontacional de incorporar los informales a este proceso, sobre todo pensando en los mototaxistas, porque los demás buses que actualmente están en rutas sobrepuestas sobre las nuestras de Transcaribe, se chatarrizan los buses y eso ya de por sí alivia muchísimo la carga, disminuye la informalidad, la competencia de Transcaribe. Con los mototaxistas se podrá ir mirando de alguna manera mientras se termina desarrollando las diferentes rutas que faltan de Transcaribe, ya que entren a los barrios, se podría ir pensando en incorporarlos de alguna manera, pero no es algo que yo puedo decir en este momento porque obviamente uno no puede entrar a improvisar diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, todo requiere un estudio. No obstante, estamos muy conscientes que hay que también combatir la informalidad. Ahora, una ventaja que tiene suscribir un préstamo con Findeter es que es a plazo de 10 años con los primeros 3 años muertos. Ya el distrito de Cartagena está entrando, está comenzando el proceso para actualizar, para la actualización catastral de la ciudad y la implementación de un catastro multipropósito que ya hemos visto en todas las demás principales ciudades de Colombia ha sido implementado. Cartagena es la única que está rezagado
por tal vez o probablemente por la falta de estabilidad institucional con tantos alcaldes, creo que fueron 11 en 8 años, algo así. Nunca se le había parado bola a la actualización catastral y el catastro multipropósito. En las demás ciudades se ha visto un aumento dramático, drástico en el recaudo de impuestos, de ingresos distritales o municipales. Esto esperamos tenerlo arrancado antes de finalizar este año para que el año entrante se haga la actualización y el año siguiente ya estemos devengando, obteniendo unos ingresos muy superiores a los actuales. Y esto nos va dando el hecho que el préstamo FINDETER sea con los primeros 3 años muertos, nos va dando tiempo, Gabela, para ir nosotros mejorando nuestra situación financiera de tal modo que podamos de una manera cómoda hacer cumplir eso. Entonces, todo esto va de la mano con la informalidad. A medida que hagamos esto, lo implementamos, aunque nos tengamos que endeudar, podremos dar solución a los informales. Pero en detalle, lastimosamente, no se puede en este momento entrar. Muchas gracias, alcalde. Bueno, Cartagena duró 10 años, quizá más, esperando por fin la implementación de su sistema integrado de transporte masivo Transcaribe. Una vez implementado, definitivamente fue un gran alivio para la ciudadanía, que acortó sus tiempos de viaje y por supuesto esto generó más productividad y calidad de vida. Hoy la crisis financiera del sistema integrado de transporte por supuesto llena un poco de angustia a la ciudadanía al no ver un futuro tan claro. Por eso el Consejo Gremial y el Universal tomaron la iniciativa de hacer este foro con estos panelistas maravillosos que hemos tenido hoy. Y además hemos logrado unos compromisos bastante claros. El alcalde Dao está comprometido a ponerse la camiseta de Transcaribe y a sacarlo adelante financieramente con lo que haga falta. Tenemos unos estudios en proceso para lograr que Transcaribe Operador sea asumido por un privado y bueno, tenemos todos los cartageneros la esperanza, ministra, alcalde, de que lo que se ha hablado aquí es definitivamente un compromiso también con la ciudad, de que no nos vamos a quedar sin sistema de transporte masivo, que Transcaribe va a salir adelante. Muchas gracias a los panelistas por haber estado aquí y a todas las personas que nos han visto desde la plataforma Zoom y desde el Facebook Live del Universal. Muchísimas gracias. Sí, de esta manera llegamos al final de este espacio que fue diseñado para plantear soluciones y seguir jalonando el futuro de Transcaribe. Hay compromisos claros por parte de los actores involucrados con un único objetivo que es mejorar la calidad de vida de los cartageneros. Agradecemos a nuestros panelistas del día de hoy, a todos y cada uno de los ciudadanos que nos acompañaron. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Feliz noche para todos.